Buenas noches, doctora Sarabia. En esta oportunidad le habla Don Cabezas del grupo 3 y voy a explicar sobre el cráneo en todas sus visiones. En una vista anterior podemos mencionar al hueso temporal, a los dos huesos nasales, a los dos maxilares, a la mandíbula, al hueso cigomático. Empezamos con el hueso temporal. Podemos observar las eminencias temporales que se van a encontrar en esta parte. Luego también podemos mencionar la escotadura supraorbitaria, la línea temporofrontal. Luego también podemos mencionar la escotadura orbitaria externa, que se va a ir a articular con el hueso cigomático para formar la cavidad orbitaria. Luego también podemos mencionar el foramen supraorbitario, que va a pasar por los vasos y nervios orbitarios. Luego ya en la parte del maxilar podemos mencionar el foramen infraorbitario, que igual va a pasar los vasos y nervios mentonianos, los vasos y nervios maxilares. Luego también podemos mencionar el borde alveolar de la mandíbula, del maxilar. Este maxilar se va a ir a articular con los dos nasales y con el hueso frontal. Luego también se va a articular con el hueso cigomático. Inferiormente se encuentra la mandíbula. Este es el único hueso movible de todo el cráneo. Las partes de la mandíbula podríamos mencionar la protuberancia mentoniana y la sínfisis mentoniana. Luego también podemos mencionar el foramen mentoniano, que por este van a pasar los vasos y nervios mentonianos. Los puntos craniométricos que podemos mencionar en la visión anterior sería el gatium. Luego también podemos mencionar el prostium, el naso espinal, el rhinium, el nacium, la glabela y el vértex. Luego en una visión superior podemos observar los huesos, los dos parietales y el hueso frontal, que van a dar la articulación frontoparietal. Y a partir de esta articulación se va a formar una sutura, la sutura coronal. Luego también podemos mencionar la articulación biparietal, que va a tener la sutura sagital. En una visión posterior podemos observar a los dos parietales y al hueso occipital. Estos dos huesos parietales más el occipital van a formar la articulación occipito-parietal y van a dar la sutura lamboidea. En esta visión posterior podemos observar el bregma, luego el lambda, el inium y más hacia abajo el prostium. Bueno, continuando en una visión inferior,
Podemos observar los forámenes, como ser el foramen magno, que por esta va a pasar la médula, las meningias, las arterias vertebrales y los nervios accesorios del onceavo par. Luego tenemos al agujero oval, que por este va a pasar el nervio mandibular, la arteria meningia accesoria y el nervio petrosio menor. Luego tenemos al foramen rasgado, que por este foramen rasgado va a pasar el nervio petroso mayor. Luego tenemos al conducto carotídeo, que por este conducto carotídeo va a pasar la arteria carótida interna. También podemos observar, vamos a observar el ángulo de el ángulo cigomático, la mandíbula en su visión posterior, el hueso occipital, el hueso temporal. Luego también podemos observar las apófisis, la apófisis estiloides del hueso temporal. También podemos mencionar también podemos observar la cresta occipital, la cresta occipital externa, que esta va a ir a terminar en la protuberancia occipital externa. De esta protuberancia occipital externa se va a originar una línea, la línea nucal superior, y más hacia adelante va a estar la línea nucal inferior. Luego también podemos mencionar el tubérculo faríngeo, que se va a encontrar en esta parte, y también podemos mencionar los cóndilos occipitales. En esta visión, los puntos craniométricos que se van a encontrar va a ser el sigium, el porium, el basium, el opistium, y más hacia afuera va a estar el ilium y el opistium cranium. En esta parte, el punto craniométrico que se va a encontrar va a ser este pilium. Bueno, luego vamos a describir la mandíbula. La mandíbula va a ser el único hueso movible en todo el cráneo. La mandíbula va a presentar el foramen mentoniano, que por este va a pasar los vasos y nervios mentonianos, la sínfisis mentoniana, la protuberancia mentoniana, el cuerpo de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, la rama de la mandíbula. Luego también podemos mencionar el proceso coronoides y el proceso, el cóndilo de la mandíbula, con su cresta maceterina y la cresta bucinatriz. La cresta maceterina se va a insertar el músculo macetero, y en la cresta bucinatriz va a estar el músculo bucinador. También podemos mencionar el ángulo cigomático, que este ángulo cigomático va a estar dado por dos huesos, el hueso temporal y el hueso cigomático. Específicamente del hueso temporal va a salir una apófisis, la apófisis cigomática del hueso temporal, y del hueso cigomático va a salir una apófisis, la apófisis temporal del hueso cigomático. Estos dos van a formar un ángulo o arco cigomático, que va a dividir en dos fosas, la fosa temporal y la fosa infratemporal.
en la fosa temporal se va a insertar el músculo temporal. Luego también podemos mencionar las dos líneas temporales, una línea temporal superior y una línea temporal inferior, que estas van a formar la fosa temporal. En la línea temporal inferior se va a insertar el músculo temporal y en la línea temporal superior va a estar la fascia del músculo temporal. En esta vista podemos observar al hueso lacrimal, a los huesos nasales y a los huesos cigomáticos, que estos van a formar la fosa orbitaria. Luego también la fosa de la nariz, podemos observar los cornetes nasales inferiores, el tabique nasal, los cornetes nasales medios, y hacia el fondo van a estar los cornetes nasales superiores. Luego también podemos mencionar en una vista lateral las articulaciones. Hay una articulación que va a ser la articulación del temporal más los parietales, que sería la articulación temporoparietal, con su sutura escamosa. Luego hay una articulación de 4 huesos, que va a ser el hueso frontal más el parietal, el hueso temporal y el hueso esfenoides, que va a ser el fronto parieto temporo esfenoidal. En esta articulación va a estar un punto craniométrico importante, que va a ser el punto craniométrico terium. Luego tenemos también, podemos observar el conducto auditivo externo, que por este va a pasar, que se va a ubicar el oído. Eso sería todo, doctora. Gracias.